Salud en directo América de France 24 y ya nos acompaña en nuestra mesa de trabajo Mar Romero Sala. Mar, bienvenida, buena mañana de miércoles. Vamos a empezar con lo que parecen buenas noticias sobre una enfermedad pues que la comentamos también la semana pasada. Hablamos del Alzheimer, que podría haber un nuevo fármaco disponible. Mar. Buenos días, Raúl. Así es, una noticia dada por dos farmacéuticas que pues juntas hicieron este fármaco, ¿no? Es la farmacéutica Eisai y Biogen, una es japonesa, la otra estadounidense, y el gran titular, digamos, de la noticia es que parece retrasar el deterioro cognitivo provocado por el Alzheimer en al menos un 27%. No es una cifra gigante, pero definitivamente es muy significativa en una enfermedad como el Alzheimer de la que estamos hablando. Este medicamento se llama lecanemab y no está exento tampoco de efectos secundarios que explicamos aquí. El grupo de los que tomó el medicamento versus el grupo que tomó placebo, en los que sí tomaron el medicamento hubo 10 puntos porcentuales más de inflamación del cerebro y 8 puntos porcentuales más de microhemorragias. Entonces, sin embargo, es importante decir que de estos lo que se tradujo en síntomas, ¿no?, en molestias sentidas por los pacientes, fueron menos del 3%. Entonces, bueno, parece que son efectos secundarios relativamente tolerables, o al menos que hacen que la medicina sea segura o ese balance sea positivo, ¿no? Importante, como sabes, a mí ya sabes que me gusta revisar cómo se ha hecho el estudio, la muestra, etcétera, ¿no? Tenemos un estudio con casi 1.800 participantes, es una muestra muy grande, se les hizo un seguimiento durante 1 año y medio aproximadamente. De hecho, es importante decir que el estudio clínico sigue para ver cómo siguen pues, desarrollándose, explorando, exacto, ¿no?, este tratamiento. Pero bueno, como es un estudio en etapa 3, es la última etapa de los estudios, hay bastante optimismo y de hecho también en los mercados para Eisai y Biogen, que les ha ido muy bien en el día de hoy con esta noticia. ¿Cómo funcionaría este nuevo medicamento? ¿Cómo funciona, mejor dicho, porque ya se está probando? Sí, exacto. Se inyecta un anticuerpo diseñado para combatir uno de los que se considera que es el principal causante del Alzheimer, que es los que se llama beta-amiloides, una proteína, una cadena de aminoácidos que pues, cumple varias funciones en el cerebro, pero que con el paso del tiempo y con la edad avanzada se acumula a veces generando una placa que se asocia con el Alzheimer y muchos también creen que hasta lo llega a provocar. En este caso, este medicamento se inyecta cada 2 semanas, si no recuerdo mal, y la verdad es que la gran mayoría de tratamientos que se han intentado contra el Alzheimer siguen esta misma filosofía, ¿no? Atacar esta placa que se genera en el cerebro de estos betas amiloides. Sin embargo, es muy importante decir que hay una cierta controversia, hay dudas alrededor de este tipo de si realmente los medicamentos que ataquen a estas proteínas funcionan realmente en una enfermedad tan multicausal como es el Alzheimer, si vale la pena también la cantidad de dinero que se dedica pues, a financiar estos medicamentos que son muy caros, ¿no? También estas dos farmacéuticas tenían un medicamento muy parecido anterior a este que pues, presentaron hoy, que también había habido mucha controversia porque se argumentaba que tener buenos pues, efectos en limpiar esta placa cerebral no se traducía en buenos efectos a la hora de pues, retrasar el deterioro cognitivo. Sin embargo, los directores ejecutivos de las farmacéuticas han insistido en que los resultados de este estudio que se publicó el día de hoy finalmente dan este espaldarazo definitivo a que estas terapias contra pues, estas proteínas, las betamiloides, sí funcionan. Escuchémoslo. El estudio muestra que eliminar el exceso de beta-amiloide en el cerebro se asocia con una desaceleración de la enfermedad en los pacientes en etapas tempranas. Eisai cree que estos hallazgos crearán nuevos horizontes en el diagnóstico y tratamiento del Alzheimer, a la vez que activará más innovación para nuevas opciones de tratamiento. Sin duda una buena noticia, una esperanza en esta enfermedad con unas consecuencias tan tristes también. Una esperanza prudente, déjame apuntar, una esperanza siempre prudente. Prudente, Raúl. Pero pues ahí hay una lucecita al final del túnel, Mar, déjame ser optimista. Pasamos a otro tema, el impacto del COVID-19 en el personal médico de nuestro continente, Mar. Sí, Raúl, en este caso vamos ya del lado un poco más oscuro de las noticias de salud. Es un informe masivo publicado por la Organización Panamericana de la Salud sobre el impacto que ha tenido el COVID-19 en todo el continente americano. Hay muchísimos datos, hay perfiles por países, pero nosotros nos vamos a centrar en un aspecto muy concreto y es el impacto que ha tenido la pandemia sobre el personal médico y de la salud en el continente americano, ¿no? Según estas cifras recopiladas, tenemos que más de casi 2.400.000 médicos o
incluso personal, trabajadores de la salud en general, se han contagiado de COVID desde el inicio de la pandemia. Se supone casi el 15%, el 16%, perdón, del total del personal médico americano. Y en el caso de las muertes por COVID-19 se han registrado más de 13.000 que estén confirmadas. Sin embargo, la OMS calcula que las muertes de personal médico por COVID-19 a raíz de la pandemia podrían haber llegado a rondar las 60.000 desde que empezó la crisis sanitaria. Pero es que además de las cifras, ¿qué más dice este informe? También destaca que hay un déficit crónico de personal de la salud en el continente americano y también en todo el mundo. De hecho, se estima que en todo el mundo faltan 15 millones de trabajadores de la salud para poder cumplir con los objetivos de buena atención que necesitan los pacientes de nuestras sociedades. También destaca que sí, en el continente americano, en toda nuestra región, 7 de cada 10 personas que trabajan en el ámbito de la salud son mujeres, que por lo tanto son las mujeres las que han sentido una carga desproporcional tanto en los casos de COVID y en las muertes por COVID-19 como en todos los otros impactos que también ha tenido la pandemia. Hablamos, por ejemplo, de la salud mental, porque además en el caso de las mujeres no solo es esta sobrecarga laboral, sino también se sumó toda la sobrecarga que hubo en los hogares durante los momentos de cuarentena. Mar, y terminamos con una mención al día por la lucha por el aborto legal y seguro. Así es, se conmemora este 28 de septiembre y yo quería explicar que la Organización Mundial de la Salud defiende desde siempre que lo que hace falta es despenalizar el aborto, levantar las restricciones que pesan legales para la interrupción voluntaria del embarazo. Vamos a remitirnos a algunas de las cifras que da también la Organización Mundial de la Salud. La mitad, casi la mitad de todos los abortos que se producen en el mundo son inseguros. Es un problema de salud pública y de derechos humanos de dimensiones considerables. Casi 40.000 muertes se deben a estas interrupciones voluntarias del embarazo que se dan en entornos inseguros. Además, importante decir que todas estas muertes, todas estas 40.000 muertes que se dan en todo el mundo son evitables, son muertes que se podrían evitar si este procedimiento se da de forma segura. Además, estas casi 40.000 muertes suponen el 10% aproximadamente de todas las muertes maternas en el mundo, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, seguimos con sus lineamientos, no solo recomienda la despenalización total del aborto, sino también dice que no se deberían dar esos periodos de reflexión que muchos países obligan a las mujeres y a las personas que quieren abortar a tener esos 3 días a veces de reflexión. Recomiendan que no se den y también intentan decir que la decisión no dependa de nadie más, que dependa únicamente de la mujer o de la persona que quiera abortar. También lo decimos porque hay muchos países que, por ejemplo, en casos requieren la autorización de las madres o de las otras personas que estén implicadas. La Organización Mundial de la Salud recomienda que no, que la decisión sea únicamente de la mujer que decida abortar. Como tiene que ser, Mar. Muchísimas gracias, como siempre, por toda la información. Mañana, por supuesto, más salud. Gracias, Raúl.